Bueno, continuando con las entrevistas en la actividad 3.2 de la asignatura de legislación educativa, en esta oportunidad nos encontramos con la coordinadora Lilia Valdés, quien es coordinadora en la zona rural del municipio de Lorica de la institución educativa Las Cruces y tiene amplia experiencia en el manejo de los procesos académicos y disciplinares de esta institución. Buenas tardes, señor Lilia. Muy buenas tardes, Jesús. Muy bien. Señor, he preparado unas preguntitas para conocer cuál es el grado de conocimiento suyo con respecto a la normatividad vigente en educación colombiana y cómo se materializa esta en las instituciones educativas y en las aulas de clase. Entonces, quiero hacerle 5 preguntas, iniciando con la número 1, que es: ¿cuál ha sido la genealogía o el origen de la educación como derecho humano internacional? Bueno, la educación, considero, siempre fue algo para unos pocos. No todos tenían acceso a la educación. Si nos vamos a la antigua Grecia y hablamos de los sofistas, por ejemplo, quienes tenían dinero podían acceder al servicio de la educación. Luego viene la iglesia también y hace parte, pues, de este proceso. También pocos son los que tienen el derecho a acceder al sistema educativo, y ya con la Declaración de los Derechos Humanos, la educación se eleva ya a un derecho constitucional y ya hay más participación de la ciudadanía. Entonces llega entonces el acceso a la educación primaria en forma gratuita, la secundaria, y hoy se está trabajando mucho en la educación superior, en que sea obligatoria y en que cada día se disminuyan las brechas, que haya menos problemas en cuanto al acceso a esta educación superior pública, claro. Podríamos decir que entonces que la educación era un privilegio de unos cuantos. Claro, privilegios de unos cuantos y de quienes tenían los recursos para acceder A él. Ok, señor. Muy bien. ¿Qué tratados internacionales sirven de antecedentes al bloque legislativo del sector educativo colombiano? ¿Y qué importancia cree usted que tienen en esta? Bueno, como te decía, la Declaración de los Derechos Humanos, los documentos de las Naciones Unidas, Objetivo del Milenio, en su artículo 2, fundamenta la educación gratuita en la básica primaria. Pero en la actualidad la UNESCO viene trabajando en los países de América Latina en lo que tiene que ver con proyectos de ciudadanía, de paz, construcción de valores, educación ambiental. Entonces, bastante el apoyo que recibe Colombia de la UNESCO con respecto a la parte educativa. Muchos programas, y como Colombia hace parte de esta organización, pues lógico que ella se hace partícipe, se empodera de estos procesos, y estamos desarrollando proyectos interesantes, muy interesantes con respecto a esto. Muchas gracias, señor. Bueno, ¿cuál cree usted que sería la incidencia de ese marco internacional en la legislación educativa colombiana? Colombia hace parte de la Organización de las Naciones Unidas, y por ende esto hace que Colombia asuma la responsabilidad de trabajar en lo que se ha propuesto, en la educación del milenio, y en la actualidad, como te digo, se lideran muchísimos proyectos y estamos tratando de que Colombia, pues, esté siempre a la vanguardia de lo educativo, que no se quede, porque sabemos que América Latina, pues, tiene una gran problemática en cuanto a lo educativo, y son muchos factores los que han incidido en la problemática, pero en Colombia estamos trabajando para que todas esas brechas se vayan disminuyendo y que se mejore lo educativo y lo formativo en los ciudadanos colombianos. Muy bien. Señor, ¿cuál cree usted que sería la limitante al momento de materializar estas leyes y tratados internacionales en cuanto a la implementación en el aula, al llevarla al aula de clase? Bueno, Jesús, limitantes
Hay muchos, hay muchos. Son varios los actores que inciden en el proceso educativo. Están las políticas públicas, por ejemplo, porque las leyes están allí, pero entonces las políticas gubernamentales, el líder de turno, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las leyes y darles cumplimiento. Entonces allí encontramos también una dificultad. Luego, cuando ya vamos a las instituciones y vamos al aula de clase, también hay alguna resistencia con los maestros. Colombia está invirtiendo mucho en la preparación de los maestros, en lo que tiene que ver con maestrías, especializaciones, porque vemos que el maestro debe ir a la vanguardia de los cambios que está teniendo la sociedad. Y hay muchos que todavía no asumen estos cambios. El maestro tiene que ser transformador, inspirador de sus estudiantes, y tenemos que ir a tono con los cambios que va teniendo la sociedad. Entonces, en esa parte encontramos limitantes también. Ok. Bueno, ya para terminar, señor, ¿qué incidencia cree usted que tiene la corrupción en el cumplimiento de la legislación educativa en los diferentes niveles jerárquicos de la educación nacional? Bueno, muchísimo, porque la corrupción, bueno, es un mal de casi todos los países de América Latina. Y un tema de moda en Colombia. Exacto, un tema de moda en Colombia, y tristemente pues llega en todas las esferas, y la educación no está ajena a eso. Entonces eso trae muchas dificultades, porque los progresos que se presentan en unos aspectos y cuando no se apoyan, cuando no se invierte en ellos, parece que se estancara o que no se creciera de la manera como quisiéramos. Entonces, sí falta mucho apoyo, falta de pronto la inversión en lo educativo. Quienes tienen el deber de manejar los recursos no lo hacen de la manera correcta, y entonces pues todo eso genera una serie de trastornos en las instituciones educativas, y los estudiantes que son los protagonistas del proceso se ven bastante afectados. Ok, mil gracias, señor, muy amable por su tiempo, por compartirnos su conocimiento. Con mucho gusto. Sí, gracias. Un placer.